Ok, entonces las primeras gráficas de Bode que vamos a ver son gráficas de Bode de constantes. Entonces, las gráficas de Bode de constantes tienen la siguiente interpretación. Yo tengo una función de transferencia que resulta ser una constante, ¿sale? Entonces, esta constante puede ser positiva o negativa, ¿no? Entonces, en particular, pensamos que el cero está en el caso de positivos o negativos, no hay ningún problema. Entonces, lo que hace Bode de magnitud es obtener magnitud de h de j omega. La magnitud de h de j omega es la magnitud de a, y sacar logaritmo y multiplicar por 20. El logaritmo es en base 10. Entonces, pues simplemente lo que observamos es que esto que está aquí del lado izquierdo, esto que está de aquí del lado izquierdo son las y's de la gráfica de Bode, y esto que está del lado derecho son las x. Pero si observamos, las x en la gráfica de Bode es una constante, o sea, no tiene omega en ningún lado. Entonces, pues resulta ser que las gráficas de Bode de constantes siguen siendo constantes, es decir, la gráfica serían líneas horizontales. El ángulo de este número complejo, que en este caso es una constante, un número real, pues entonces tiene de dos sopas. Si el número es positivo, pues el ángulo de un número positivo en el plano complejo es 0 grados. Pero si esta constante es negativa, entonces su ángulo es 180 grados. Las gráficas de ángulo se dan en grados. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esto en MATLAB es muy rápido. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo la función de transferencia h de j omega igual a 5? Entonces hago un bode de 5,1. 5 es el coeficiente del numerador y el denominador tiene un 1. ¿Y qué pasa si hago la gráfica de bode de menos 5 y 1? Entonces, la gráfica de bode para el caso positivo me quedaría que va a ser 20 logaritmo de 5. 20 logaritmo de 5 es 14. Entonces me queda 14 decibeles. Y para todos los valores de frecuencia siempre es 14 porque no depende. Aquí las x, en las x graficamos log de omega, pero log de omega no, esta es una constante, estas son las x. Entonces me quedaría y igual a una constante y no aparece la letra x, ¿no? Y el ángulo para esta gráfica de Bode es 0 grados porque este número complejo está a 0 grados. Si observamos el resultado, pues nos queda esto, ¿no? Es 14 decibeles y 0 grados. Ahora, ¿qué pasa si la gráfica de Bode, si la función de transferencia es la constante menos 5? Entonces hago un Bode de menos 5,1, coeficiente del numerador, coeficiente del denominador. La magnitud de menos 5 es 5, entonces logaritmo de 5, porque es el valor absoluto, es importante eso, por 20, pues sigue siendo 14, ¿no? Sigue siendo 14. Pero el ángulo de la gráfica, el ángulo de este número complejo es un número negativo, está a 180 grados. Entonces automáticamente Bode me lo saca a 180 grados para todos los valores de frecuencia. Observemos que aquí me pone mismo MATLAB la magnitud en decibeles y me pone aquí la fase en grados. Y me dice que para todos los valores de frecuencia pues es 180 porque no depende de la omega, ¿no? Porque es una constante. Entonces, si hacemos la gráfica de Bode, o sea, es decir, esta es la gráfica de Bode, que es esta que está aquí, cuando ejecuto las primeras tres líneas, ¿no? Entonces, esta es la gráfica de Bode. Para las constantes siempre va a ser eso, ¿no? Entonces, podemos nosotros manipular los escalamientos, o sea, vamos a pasarlo a escalas naturales. Esto sería propiedades. Y una vez que tenemos las propiedades, nos dice que estas son lo que aparece en la gráfica, las etiquetas que son las que observamos aquí, y nos vamos a ir a las unidades. Entonces dice que la frecuencia está en radianes por segundo y que la escala es logarítmica, es lo que hace Bode, ¿no? Vamos a decirle que la escala sea lineal y después vamos a decirle que la magnitud no la ponga en decibeles, sino que la ponga en absoluto. Y vamos a decirle que cierre, ¿no? Entonces observemos. Estas serían las gráficas en escalas naturales. Entonces la magnitud era 5 y el ángulo es de 0 grados para todos los valores de frecuencia, desde 1 hasta 10. Estos valores los elige automáticamente el software. Y los elige de una manera adecuada, ¿no? Es decir, no nos da más valores de frecuencia porque dice es que siempre es lo mismo, ¿no? Regresamos, ¿qué dice? Botón derecho, propiedades, nos vamos a las unidades, le decimos que aquí sea escala logarítmica y que aquí sea decibeles. Y cerramos. Y nos regresa el 14. Y observemos que los valores de frecuencia nos dan potencias de 10. Es decir, esto es 10 a la 0, que sería frecuencia 1, 10 a la 1, que sería frecuencia 10.
pero en escala logarítmica el 1 se vuelve 0, logaritmo de 1 es 0 y logaritmo de 10 es 1. Las potencias representan los valores del log de W1. Log de 10 a la 0 es 0 y log de 10 a la 1 es 1. Entonces, si lo queremos leer en escala logarítmica, estaríamos leyendo los exponentes, y si lo queremos leer en la escala natural, estaríamos leyendo el resultado de esta potencia. Observemos que aquí hay una década, porque 10 a la 1 es 10, entre 1 es 10, entonces esto es una década. Entonces observamos esta gráfica para una década. De la misma forma, si aplicamos esta segunda gráfica de Bode, observamos que la magnitud es 14, pero el ángulo es de 180, porque es un número negativo, ¿no? Siempre es 180 grados. Entonces, si queremos observarlo en las escalas naturales, botón derecho, nos vamos a las unidades, y le decimos que la frecuencia nos la den en escala lineal y que la magnitud nos la den en absoluto. Y cerramos. ¿Ok? Entonces la magnitud de 5, ¿ok? La magnitud de 5 porque h de j omega es menos 5, pero la magnitud es 5. Y el ángulo es de 180 porque era el número menos 5, ¿no? Ok, entonces resumiendo, las gráficas de Bode para constantes son líneas horizontales para todos los valores de frecuencia. ¿Ok? Entonces, los valores de frecuencia que vamos a estar variando es desde 0 abierto hasta infinito, ¿no? Todos los valores de frecuencia posibles. Aquí no es necesario porque son constantes. ¿Ok? Entonces, para el siguiente video vamos a hablar sobre gráficas de Bode de potencias. O sea, qué pasa si la función de transferencia tiene la forma 1 entre j omega ya en el formato de respuesta en frecuencia. Es decir, la función de transferencia era 1 entre s. Y sustituimos s igual a j omega. Entonces vamos a ver qué pasa con la gráfica de Bode.